Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia.
Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Yo tengo los frutos, tengo tu herencia. Gracias, Dios vivo, hermoso, te amamos. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad. Por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza. Yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Así es. Eso. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad. Por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre el postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza. Yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Conozco al Dios vivo y su enseñanza. Yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Bendecidos dioses, ¿cómo estamos? Disfrutando la abundancia de la herencia, la gloria del Dios vivo que ha sido derramada en nuestros corazones, que es el amor de Dios. Muy bien, hoy es un día especial, precioso, ¿sí? ¿Así se siente usted? ¿Contento? Saludamos a la preciosa amada en las naciones, a todos los dioses que se reúnen juntamente con nosotros para glorificar el evangelio, para glorificar la palabra, para glorificar
el conocimiento del Dios vivo que nos lleva a vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es que te conozcan a ti, oh Dios, y a tu Hijo al que has enviado, al conocimiento de lo que hizo Jesucristo y el conocimiento que el Dios vivo nos va a dar de Él mismo. Ayer fui a visitar a una persona y me decía el dueño de la casa, el señor de la casa, me decía, porque le dije eso mismo, es que a Dios nadie lo puede conocer. No quise entrar en contiendas porque no es a eso a lo que iba, pero sí lo conocemos. Si eso es la vida eterna, por eso es que el que está en ignorancia lo que tiene es muerte. ¿Por qué? Porque no sabe quién es Dios. Si usted no sabe quién es Dios, entonces sí estamos fritos. Porque dice que la vida eterna es conocer a Dios. Ve la importancia. Conocer a Dios es básico, pero el problema es que nosotros hemos entendido que conocer a Dios es a un viejito o a un señor y todo, ¿verdad? Entonces, no, eso no es conocer a Dios, es conocer a alguien, ¿verdad? Usted lo vio a alguien, pero conocer a Dios es tener un conocimiento de quién es ese Dios. Así es que hoy tenemos un tema precioso. Hoy vamos a ver el poder de Cristo y ya vamos a ver, para usted puede ser un tema conocido, digamos, ¿verdad? El poder de Cristo. Sí, Cristo tenía poder, pero como lo vamos a ver hoy, nunca lo hemos visto, porque es la revelación del Dios vivo, de cuál es el poder de Cristo, hasta cuándo llegaba el poder de Cristo. Bueno, pero ya lo vamos a dejar ahí para que usted esté en expectativa. Pero hoy vamos a pasar al clip. El clip lleva por título El beneficio de la transformación. No es un beneficio, son muchísimos beneficios. Pero un beneficio abre el camino para todos los beneficios que Dios tiene para nosotros y que la transformación tiene para nosotros. Entonces es importante, es un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? Es conocer los misterios de Dios. ¿Y cómo? De acuerdo a cómo Dios los revela, de acuerdo a cómo fueron las cosas. No hay como conocer la verdad de Dios. Entonces los misterios son sumamente importantes. Entonces, y hoy vamos a ver un misterio que es sumamente importante. Por ejemplo, vamos a poner antes un par de ejemplos y vamos a ver qué es un velo. Mire, si nosotros no tenemos la revelación de Dios, no entendemos, porque antes nosotros no entendíamos. Cuando decía Jesucristo hombre que Él era Dios, no entendíamos eso, ¿verdad? Porque inmediatamente mirábamos que un velo. Entonces, ¿qué es el velo? Entonces, fíjese, el velo es un cuerpo donde Dios está presente. Fíjese, un velo es un cuerpo donde Dios está presente, ya sea para manifestarse, para hacer milagros y prodigios, o para transmitir su sabiduría. Fíjese, ese es un misterio grande. Quiere decir que cuando nosotros lo vemos en la revelación de Dios, ¿quién es el importante? ¿El velo? No. El importante no es el velo, sino el que está dentro del velo, el que se puso el cuerpo para transmitir una sabiduría en el caso nuestro, porque a nosotros no los milagros pues llegan, pero no era para ver milagros, sino para recibir una sabiduría que nos iba a sacar de la ignorancia al conocimiento. Entonces, pero hoy vamos a ver otro misterio, así pequeñito, suavecito, y hoy vamos a entender que nosotros somos
dioses. Ay, Dios, mire, pero eso ya lo vimos. Sí, ¿cuántas veces no lo vimos? Sí, sí lo vimos. O sea, porque eso está escrito en la palabra en Juan. Desde Juan está escrito, yo dije, vosotros sois dioses. Pero ¿quiénes eran los dioses? Dice que los que recibieron la palabra de Dios. Si quieren lo leemos. Vamos a leerlo para que lo miremos escrito. Juan 10:32, para verlo bien. Juan capítulo 10, verso 32 al 35. Verso 32. Juan 10, 32 al 35 dice: Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. Por eso lo apedreaban, no por otra cosa, no por lo que hacía les gustaba, pero él decía que era Dios. Bueno, entonces dice verso 34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. O sea, que eso está escrito ahí, pero la palabra, la letra mata. ¿Qué es lo que le da vida? El Espíritu. Entonces, Jesucristo, hombre, habló de que éramos dioses, pero él estaba llamando las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿cuándo nosotros nos hicimos o Dios nos hizo dioses? Eso es lo importante, eso es lo importante. Entonces vamos a Efesios capítulo 4. Efesios en el capítulo 4, verso del 3 al 6. Y dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu. Un cuerpo, diga un cuerpo y un espíritu. Digámoslo una vez más. Un cuerpo y un espíritu. No dice un cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? No, dice un cuerpo y un espíritu. Quiere decir que ya la carne aquí se había quitado. El vínculo de la paz, la unidad del espíritu era que aquí en este verso era que Dios era uno, un espíritu y un solo cuerpo. La carne que había pasado con la carne se quitó. Entonces ahora podíamos ser dioses. Sigamos leyendo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Para eso tuvo que pasar 2000 años para que Dios entregara, Jesús entregara el reino al Dios y Padre y Él fuera todo en todos. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos decir con toda confianza que somos dioses? Ahora, en la transformación, podemos nosotros decir, soy un Dios y ejercer como Dios. Una cosa es ser médico y otra es ejercer como médico. Yo era médico, pero no ejercía como médico. Yo ahora digo, soy un Dios, pero ejerzo como Dios, porque tengo el poder del conocimiento para ejercer mi diosado. Así que el beneficio más grande es entender las maravillas del conocimiento de Dios, los misterios que estaban ocultos y que ahora han sido revelados. Así es de que vamos entonces a la palabra hoy. Vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy se llama
el poder de Cristo. Y es importante usted ver, el tema lleva dos palabras, ¿sí? Poder y Cristo. Entonces vamos a comenzar. Cuando hablamos de Cristo, oiga, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de un conocimiento. Muy bien, cuando hablamos de Cristo hablamos de un espíritu de conocimiento. Diga, espíritu de conocimiento. Cuando usted oye Cristo, ¿en qué piensa? ¿En el rubio de Galilea? ¿En Jesucristo hombre? No, cuando usted habla de Cristo está hablando de un espíritu de conocimiento. Eso es Cristo. Muy bien. Cuando hablamos de Jesús de Nazaret y de José Luis de Jesús, estamos hablando de velos que albergaban a Dios, a Cristo. Ahí está bien clarito, ¿o no? ¿Cristo qué es? Es un espíritu de conocimiento. Jesús de Nazaret y Jesucristo hombre eran velos o cuerpos humanos que albergaban el conocimiento de Dios. Por eso cuando ellos hablaban, dice, yo soy Dios. Claro, porque hablaban ¿qué? El conocimiento de Dios. Pero en el cuerpo, ¿ellos qué eran? ¿Velos? Está aquí conmigo. Entonces ya está dando cuenta usted de lo que es. Bueno, entonces Cristo es Dios. Cristo es un conocimiento, un espíritu, el conocimiento de Dios. Muy bien. Y cuando hablamos de poder, estamos hablando de la capacidad del conocimiento para llevarnos a la transformación. Fíjese bien. Leámoslo despacito. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de la capacidad del conocimiento. Ese conocimiento que es Cristo, la capacidad que tiene para llevarnos ¿a dónde? A la transformación. Entonces, aquí viene la conclusión de esto. Quiere decir que el poder de Cristo representa el conocimiento que nos lleva a la transformación. Esa era la misión de Cristo. Entonces, ¿cuál es el poder de Cristo? Que te llevó a la transformación. ¿Ve qué sencillo es esto? Entonces, ¿quién te llevó a ti a la transformación? Cristo. Muy bien. Pero la transformación era otra cosa y ahorita vamos a ver. Entonces, una vez nosotros, diga nosotros, estamos ya en la transformación, termina el conocimiento de Cristo. Si usted ya está en la transformación, el conocimiento de Cristo terminó. Por eso dice allá, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Si eso no lo entiende los que nos oyen, ahí sí ya más no se puede. Pero se da cuenta. O sea, Cristo nos llevó ¿a dónde? A la transformación. ¿Y qué hace cuando nos lleva a la transformación? Entrega el reino al Dios y Padre. Y le dice, hice lo que tenía que hacer, los traje hasta aquí, ahora me toca a mí estar sentado en los lugares celestiales, ellos ya están conmigo. Muy bien, entonces, ¿verdad? Entonces, cuando termina el conocimiento de Cristo, da paso a otro conocimiento, que es el conocimiento del Dios vivo. ¿Y quién es el Dios vivo? Bueno, llámele como usted quiera, el Dios soberano, el que creó todas las cosas, el que hizo la tierra y el cielo, el que no tiene principio de días ni fin de días, ¿ya? Que es Dios. Entonces, pero fíjese, el conocimiento del Dios vivo tiene el poder. Allá era el poder de Cristo, llevarnos a la transformación, que era la muerte, el paso de la muerte. Pero entonces la capacidad del Dios vivo es de resucitarte, donde cobramos vida y recibimos herencia. Por eso es que mire, nosotros ahora
cuando miramos la Biblia, viene con revelación, ya no es igual. Por ejemplo, mire esto que Pablo dice. Él ni supo lo que dijo aquí. Dice, vamos a ver, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, ¿sí? O sea, para él el vivir era Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo tenía que llevar a un lugar, ¿sí? A la transformación. Entonces, para él el vivir era Cristo. Y la muerte, dice, es que. Pero él está hablando de la muerte física, pero en sí, la Escritura no está hablando de la muerte física. Está hablando de que Cristo nos llevaba a la transformación, donde moriríamos. ¿Y la ganancia cuál era? La resurrección de los muertos. Ahora es que estamos vivos usted y yo. Allá estábamos muertos, con un conocimiento del Espíritu, muertos. Bueno, vamos pues. Entonces, también dice Pablo, ya no vivo yo, ¿verdad? Dice, es Cristo el que vive en mí. ¿Y qué es Cristo? El conocimiento de Dios. Ese es Cristo. Entonces ya no vivo yo, es el conocimiento el que me lleva. ¿A dónde? A la transformación. O sea, el conocimiento que a usted le dio José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, fue el que lo llevó a la transformación. Y hoy le podemos decir a Jesucristo hombre, gracias, porque tu poder fue el que nos trajo hasta aquí. Pero ya estando aquí, es otro conocimiento. Vamos entonces ya a entrar al tema. Esa era la introducción del tema. Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27. Dice, el misterio. ¿El qué? El misterio. Por eso es que la revelación de los misterios por el Dios vivo es básico para nosotros. Si no, sigue siendo un misterio. La gente no entiende esto. ¿Por qué? Porque es un misterio para ellos. Ni se meten, dice, ay no, eso es sagrado, eso ahí no hay que meterse. No, este es conocimiento. Entonces fíjese pues, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los escogidos. Entonces quiere decir que los misterios ya no van a ser misterios porque el Dios vivo está con nosotros. Todo lo entendemos. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, Cristo en nosotros, no era el velo en nosotros, era Cristo, porque era el conocimiento que el velo dio en nosotros, se convirtió en una esperanza de conocimiento, de un conocimiento que venía a revelar todo. Entonces, Cristo nos llevó a la revelación del Dios vivo, y ahora nosotros lo que tenemos es la revelación del Dios vivo, que es la gloria de Dios. La gloria de Dios, su conocimiento. Entonces, ¿qué es Cristo? Cristo es el conocimiento de la gracia. Eso es Cristo. Cristo es el conocimiento de la gracia. Entonces, si estamos en Cristo, es porque tuvimos el conocimiento de la gracia, pero ya no lo tenemos. Vamos a ver por qué. Este conocimiento nos llevó a la muerte. Oiga, ¿a dónde nos llevó el conocimiento? A la muerte. A la muerte. Y usted dice, a la gran, pero ¿y cómo así, hombre? Sí, lo llevó a la muerte porque para resucitar hay que morir. Ahora, no lo llevó a la muerte física, sino a una muerte espiritual, por cuanto el pecado había entrado desde Adán. Ahora, tiene que haber muerte para resucitar ¿a qué? A la vida.
Por ejemplo, miremos la muerte de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret murió, sí, y fue sepultado. ¿O no fue sepultado? Y resucitó al tercer día. Él estuvo sepultado, estuvo con los muertos. Y dice que juntamente estuvimos ahí con él. Entonces, ¿pero qué? La resurrección de él nos da la resurrección ¿a quiénes? A nosotros. En un ejemplo físico en Jesús de Nazaret y en un ejemplo espiritual con Jesucristo hombre. ¿Vio qué precioso esto? Esto es bello. Entonces, tanto la ley como la gracia terminaron, porque eran de muerte, por cuanto había carne. La carne y el espíritu no se llevan, por eso había un pleito entre los dos. Mientras hubiera carne, entonces no podíamos ver la resurrección de los muertos. Estábamos muertos todavía. Se tenía que quitar la carne. Lo que hizo Cristo fue llevarnos, fíjese, lo que hizo Cristo fue llevarnos por valles de sombras ¿de qué? De muerte. Eso fue lo que hizo Cristo. Él nos llevó por valle de sombras de muerte y dijo, y no temerás porque yo voy contigo. Pero nos llevó en valle de sombras de muerte, pero nos llevó ¿a dónde? A la gloria. La esperanza de nosotros es que Cristo nos llevaba. ¿A dónde? A la gloria. ¿Y vimos la gloria? Sí, esa es la transformación. Muy bien, entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Hoy va a entender esto bien clarito. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 24 al 32. Vamos a ver. Luego el fin. ¿Qué quiere decir fin? Fin quiere decir que terminó. ¿Sí o no? ¿Sí? Va. Entonces dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya asumido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿es qué? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué era lo que tenía que ser destruido? La muerte. ¿Y dónde fuimos a parar nosotros? A la muerte, muertos. Estábamos sepultados juntamente con Él, pero no nos quedamos ahí. Eso es lo precioso. Si lo precioso, ¿quién quiere estar en la muerte? Nadie. No, pero teníamos que llegar a la muerte. ¿Por qué? Para vivir eternamente al conocimiento de Dios. Entonces, vamos pues. Sigamos leyendo. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Porque luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea ¿qué? Todo. Mire, ya si no entendemos eso, quiere decir que el Hijo dio un paso al costado y dijo, Padre, ahí está el reino, es tuyo. He terminado la carrera, he guardado la fe. Me espera la corona de justicia en los lugares celestiales. Y ahí a los que me diste, que ninguno de ellos se me perdió. ¿Precioso esto o no? Yo lo miro muy serio a usted. Sí, lo miro serio. Sí, esto está fácil, esto está bien fácil. Bien fácil está esto. Dice, de otro modo, si hubiera otro modo, fíjese, si hubiera otro modo, seguimos muertos. Miremoslo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan,
¿Por qué pues se bautizan en los muertos? Porque usted y yo nos bautizamos en la muerte de Cristo. Entonces, pero si no resucitó, entonces vana es nuestra fe. ¿Estamos muertos? ¿Y cuál es el chiste de estar muerto? Ninguno. Nosotros no queremos muerte, queremos estar vivos, pero para eso tuvimos que pasar por los valles de sombra de muerte para llegar a lo que Dios nos tiene prometido, que es la vida eterna. Bueno, sigamos leyendo. Entonces vamos a ver si es cierto. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Estaba vivo o estaba muerto? No me diga. Oiga, dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Cada día qué? Porque ¿a dónde lo llevaba el conocimiento de la gracia? A la muerte. O sea, él sabía dónde iba. Él sabía que iba a la muerte. Por eso dice, la muerte es ganancia. ¿Cuál es la ganancia de la muerte? La resurrección de los muertos. El que no muere no puede resucitar. Físicamente no estamos hablando aquí. Por eso tiene que entender bien esto. Dice, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mire, por eso es que la gente le tiene miedo a la muerte, porque piensa que ahí se va a quedar. Las personas no se quieren morir. ¿Sabe por qué no se quieren morir? Porque no conocen lo que viene. ¿Ah? Y como creen a medias, entonces creen en el cielo y en el infierno. ¿Verdad? Y entonces, ¿sabe por qué no quieren morir? Porque sabe que todos irían al infierno. Si hubiera infierno, si dice Jesús, busqué uno bueno y no encontré ninguno, ¿qué quiere decir eso? Que todos merecían ¿qué? El infierno. Pero eso es lo precioso de esto, Dios, que usted fue llevado a la muerte, usted ya murió, no hay que morir físicamente, usted ya murió, pero también ya resucitó juntamente con él. Y una vez resucitado usted ya no puede morir más. Estamos hablando espiritualmente, estamos hablando con los entendidos, estamos hablando con los dioses. ¿Sí? Muy bien, vamos pues. Entonces, porque si no, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Verdad? Entonces dice, vamos a ver esto. El reino de Cristo, duraría hasta que todos sus enemigos fueran puestos debajo de sus pies. Estos enemigos eran los que estuvieran en el ministerio de la carne. ¿Por qué eran enemigos ellos? Porque no nos dejaba ver a Dios. ¿Qué era lo que no nos dejaba ver a Dios? El velo. No se puede ver a Dios con velo. Había que quitar el velo para ver a Dios. Muy bien. El postrer enemigo que sería destruido es la muerte. La muerte representa el ministerio de la gracia. ¿Por qué tenía que morir? Porque fuimos muertos con Él, sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para resucitar juntamente con Él. Termina el ministerio de Cristo y se sujeta al Dios vivo para que sea el único y soberano Dios. El conocimiento de la gracia terminó porque representaban el conocimiento de carne y sangre, con lo que no se podía entrar en el reino de Dios. La transformación representa el reino de Dios, la herencia y la transformación. Segunda carta a los Corintios 3. Verso del 7 al 11. Dice, si el ministerio de muerte, diga ministerio de muerte. Acuérdese que ahí la gracia
no existe todavía. Pablo está comenzando a describir qué significó la muerte de Cristo. Entonces, él no puede decir la gracia es muerte. ¿Por qué? Porque él solo lo que conocía era la ley, todavía no conocía el ministerio de Cristo. Pero era la misma muerte. Entonces dice, si el ministerio de muerte grabados en piedras en letra, con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí no mira ningún ministerio intermedio. Aquí lo que mira es un ministerio de muerte y un ministerio del Espíritu. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, el ministerio de muerte tuvo gloria. ¿Por qué? Porque era lo que Dios quería. Había un conocimiento que Dios dio de muerte. Mucho más abundará en gloria el misterio de ¿qué? De la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, diga lo que perece, diga lo que pereció fue la ley y la gracia, sangre y carne. Si lo que perece tuvo gloria, dice, mucho más será lo que permanece. Si la gracia era el final, no había beneficio en la muerte de Jesucristo hombre, porque entonces todos nos quedamos muertos. ¿Para qué pereció? Porque con la gracia pereció cuando Él murió, ahí terminó. ¿Por qué pereció? Porque la muerte no podía heredar el reino de Dios, era únicamente el Espíritu. Morimos con Él, nos destruyeron, se destruyó la carne. ¿Cuál era la carne? La naturaleza de Adán fue destruida para llevarnos a la gloria que tenía Adán antes de pecar. Eso es la resurrección, esa es la gloria que nosotros tenemos hoy. Vamos a ver segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, ese fue el que leímos, ¿verdad? 7 y 11. Romanos vamos a leer para terminar. Romanos 8, verso 1 al 19. Y aquí está todo el plan de Dios. Dice, ahora pues, ninguna condenación, diga condenación. Condenación es muerte, porque la condenación lleva ¿a qué? A la muerte. Muy bien. Hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? Va. Entonces, ¿cuáles son las cosas de la carne? Y aquí es donde usted tiene que dividir carne de espíritu. Las cosas de la carne son doctrinas de carne, doctrinas de hombre, espíritus del mundo. Eso son conocimientos, porque aquí entran todos los conocimientos de carne. No está hablando de el adulterio, no, aquí no está hablando de esto. Dice, las obras, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. El conocimiento que tienen es carnal, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, el conocimiento de carne, como en nosotros fue destruido, nosotros ya
Por eso va a decir adelante, deudores somos no a la carne. ¿Por qué? Porque ya no tenemos. Sino ¿a qué? Al Espíritu. Bueno, entonces dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué? ¿Es qué? Y cuando nos ocupamos de la carne, ¿a dónde nos llevó? A la muerte. A la muerte. A la muerte. ¿Para qué? Para resucitar. Eso téngalo en cuenta. Porque usted, hay gente que como no entiende todavía nos puede decir, pero ¿cómo no se va a llevar José Luis de Jesús a la muerte? Sí, si él mismo fue por ese conocimiento a la muerte. ¿A dónde fue él? A la muerte. ¿Y nos llevó a dónde nosotros? A la muerte. Solo que nosotros muertos con este cuerpo. Muy bien, entonces dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué es? Los designios de la carne. Entonces los que tienen el conocimiento de la carne en ningún momento va a agradar a Dios. No lo puede. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, Espíritu con E mayúscula, es el conocimiento del Dios vivo, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, oiga, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, quiere decir que Jesús era un cuerpo que el Dios vivo que levantó. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que así como Dios resucitó a Cristo por su poder, nosotros fuimos resucitados en este cuerpo mortal por su Espíritu que mora en nosotros. Eso quiere decir que el conocimiento del Espíritu está transformando nuestro cuerpo físico. ¿En qué? En un cuerpo espiritual. O sea, el cuerpo físico, el espíritu tiene un cuerpo espiritual. Pero en este tiempo, el cuerpo que tiene el espíritu es este. Y lo que va a vivificar es este cuerpo. Así dice aquí. Tal vez no entendemos cómo es, o sabemos que es por el conocimiento, pero no entendemos en qué tiempo o cuándo lo va a hacer. Pero de hecho, esto está dándose hoy. Hoy mismo nuestro cuerpo está vivificándose, porque el espíritu ya está vivo, resucitó en la transformación. Por eso es que Jesús nunca mintió. Jesucristo hombre, él dijo yo no voy a morir, y todos se fueron de boca, ¿va? Entonces cuando murió, y no que no iba a morir, no, él no murió, espiritualmente nunca murió, porque él murió pero resucitó al tercer día, o al día de la transformación. Es como Cristo, Jesús de Nazaret, dice que él murió, pero si resucitó al tercer día, ¿qué pasó? Solo estuvo dormido un cacho de tiempo. Estuvo dormido, y de ahí que resucitó. Entonces murió o no murió, no, porque hoy él dice yo estoy vivo. ¿Está aquí conmigo? Va, entonces esto es bien importante, oiga, y tienen que venir conocimiento de eso. Dice, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Va, sigamos. Así que hermanos, deudores somos no a la carne. Diga, yo no le debo nada a la carne.
pasé, caminé por ese valle, vi, aprendí, pero ¿qué le debe usted a la carne? Nada. Al que usted le debe es al Espíritu. Entonces dice, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Quiere decir que el que vive conforme a la carne sigue muerto. Sigue muerto, no ha resucitado, él está muerto y quiere estar muerto. Entonces dice, no, porque si vivís según la carne moriréis, mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios siempre ha guiado a su pueblo, pero lo ha guiado a través de un velo. Ahora no hay velos. Cuando Dios nos guía por su Espíritu, por su conocimiento, somos hijos de Dios, heredero de todas sus riquezas. Dios, se recuerda que Dios es Dios de dioses. Ahora puede decir usted, yo soy un Dios. Señor de señores, soy un Señor. Rey de reyes, usted es un rey. Usted es igual que Dios. Muy bien, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción en la gracia por el cual clamamos a Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿también qué? Entonces los otros todavía no son hijos. Son hijos en posición por la resurrección de Cristo, pero en condición no, porque ellos no creen. Entonces dice, y si hijos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque ahora es nuestro hermano, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, quiere decir que el estar con Cristo se sufría. Así es lo que dice aquí. Mire, pues dice, y si es que padecemos juntamente con Él, ¿se padecía con Cristo o no se padecía? Usted no puede decir que no. Dice, si sufrimos con Él, reinaremos. Quiere decir que ahí se sufría. Ahora era una gloria, pero se sufría. Ahora es que usted tiene la gloria del Dios vivo, donde el sufrimiento ha dejado de ser. Entonces, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, porque habían aflicciones allá, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué quiere decir? Pablo decía, cuando se manifieste la gloria del Dios vivo, entonces vamos a dejar ese sufrimiento. Dioses, este es el tema de hoy. Usted ya no está en dolor, en sufrimiento, en miedo, en temor, en muerte. Usted está en vida, vida eterna. Y vida eterna es conocer a Dios. Usted lo conoce oficialmente. Conoce al Dios vivo, conoce sus misterios, conoce la personalidad que Él tiene, el amor que Él tiene, conoce la gloria que Él tiene. Usted es igualito que Él. Así es que glorifique su cuerpo. Glorifique su cuerpo, porque su cuerpo es hoy donde vive el Dios vivo. ¡Ay, qué rico! Se siente paz después de haber desembuchado todo eso. Es que como es una responsabilidad, yo sé que no es de uno, pero usted está tratando con lo más bello de Dios, su palabra. Bueno, vamos al consejo para la siembra. Segunda carta a los Corintios, me parece que era, sí, verso 18. Verso 18. Entonces nosotros vivíamos en muerte, ¿sí? ¿Y en la muerte sembramos o no? Bastante, sembramos, ¿verdad que sí? A todos los dioses, ¿cuánto sembró usted en la muerte? Ay, Dios, ¿cómo no lo van a querer matar a uno?
Pero yo ya salí de ahí. ¿Va? Porque fíjese, nosotros sembramos en el ministerio de muerte. Y en el ministerio de muerte recibimos. Porque lo que se siembra se cosecha. Ahora oiga, por tanto nosotros todos, diga todos los que estamos aquí y los que están oyéndonos hoy, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Es como que usted se mire al espejo y diga, pero si ese es el Señor. Sí, pero ese soy yo. Porque usted, ¿a quién está viendo ahí? Usted. Entonces, pero como usted está mismo viendo la misma gloria del Señor. Entonces, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si sembramos en la muerte, dígame usted, no hay que sembrar en la vida. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Yo tengo los frutos, tengo tu herencia. Gracias, Dios vivo, hermoso, te amamos. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Así es. Eso. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre el postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder.